Seguro. ¿Ya lo tenés en Telefónica o en...? Ah, ¿cómo estás, Miguel? Buenas tardes, Ahí Adriana, qué gusto está. escucharte como siempre. Qué bien que te pudimos recuperar con imagen, Así porque es, esta es la acá tengo tecnología, pero acá estamos. con el frío, seguro, pero vos venís con temas calentitos. Estamos acá con dos compañeras, ellas son militantes del movimiento Evita en la Cultura, y te presento a Norma Castillo, profesora de Lengua y Literatura, Hola, y Ajá. Miguel. a Buenas tardes, Nor. Caro Díaz, que es trabajadora social. Bueno, pero nosotros te estábamos empezando diciendo que te esperábamos a vos para preguntarte los temas jurídicos, legales. Vos hiciste una nota bárbara sobre las universidades públicas que nos gustaría que nos cuentes un poco más, porque nuestros oyentes les interesa y no se la podemos mandar a todos por WhatsApp. Sí, Este, por supuesto, por supuesto. Fíjate que acá este es el tema interesante, hoy más que nunca, y coincidirá con nosotros tanto Norma, Caro como vos, es que hay una estrategia, esto no es al azar, hay una estrategia de atacar a la educación, seguro. porque en la Argentina, con todos sus más menos, la educación pública, gratuita y de calidad ha sido un elemento fundamental de ascenso y de permeabilidad social. Fíjate, por un lado, viene un presidente como Milei que dice que viene a dinamitar el Estado, pero no se queda en eso, viene a dinamitar cuestiones básicas del Estado. Fíjate que a su vez, siguiendo una lógica que ya algo había instaurado Macri, al punto tal, recuerdan ustedes, que esta ley que estamos analizando ahora como inaceptable, la presentó al proyecto Alejandro Finocchiaro, que fue el ministro de Educación de Macri. Sí. En ella se permite establecer que la educación es un servicio estratégico esencial y se condiciona gravemente el ejercicio del derecho de huelga al cuerpo docente. Fíjate que acá también se aprovecha por un sonido, o sea, los padres o la gente en general dicen, sí, sí, es esencial, ¿cómo no está en discusión? Lo que pasa es que esto, más que estar en discusión, es una propuesta hipócrita, porque por un lado hablan de que es esencial la educación, y por otro lado quisiera recordar en su momento lo que dijo el diputado de la Libertad Avanza, Alberto Venegas Lynch, que es hijo del mentor de Milley, digamos, de la, Sí, de los de la libertarios. de libertario anárquico, ¿no es cierto? Sí. Fíjate que llegó a decir que no cree en la obligatoriedad de la educación y que no te puedes dar el lujo que tu hijo vaya a la escuela si puede ayudar en el taller o en el campo. O sea, por un lado sobreactúa que si no hay clase, ¿qué va a pasar con los chicos? Pero por otro lado dice, no, la verdad que los chicos tendrían no a garantizar el derecho a la educación, sino que si hace falta trabajar al lado de los padres en el campo o en el taller. A su vez también tenemos que recordar que María Eugenia Vidal, Sí. siendo ya gobernadora de la provincia de Buenos Aires, del mismo partido que está en el gobierno, ¿cierto? Llegó a sostener que no hacía falta gastar tanta plata en universidades, porque en definitiva nadie que nace en la pobreza en la Argentina hoy llega a las universidades. Y lo decía sin ningún pudor, cuando nosotros sabemos que en este momento muchas de estas nuevas universidades están permitiendo que muchas familias tengan sus primeros hijos con nivel universitario. Y aún más, no podemos dejar de tener presente que en su momento la propia este, ley de bases que presentó mi ley en un primer momento, recuerden que la primera ley llamada ley ómnibus, que tenía como 600 artículos, buscaba que chicos ya desde los 16 años optaran, pudieran optar por evitar ir a la presencialidad de la escuela. Pretendía que los niños, niñas y adolescentes estudien en sus casas. Fíjense que esto es grave, Sí. podría haberse entendido en su momento en medio de una pandemia. Pero el primer detalle a tener en cuenta
es que la escuela no solamente informa, sino forma. No es un juego de palabras. Y acá Internet no puede sustituir la importancia de la escolaridad y del acto humano de la enseñanza. Claro, y de la Fíjate que pertenencia a grupos, ¿no? Como que ahí Claro, claro. socialmente se van relacionando con diferentes Pares. pares, sí. exactamente, fíjate que la primera construcción de comunidad la vive la criatura en el colegio, o sea, viene de estar en su casa, en un ambiente más chico, y encuentra que hay otros con otras perspectivas, con otras vivencias, que a su vez para muchos de nosotros son vivencias imborrables, sus amigos que son o amigas de toda la vida, pero fundamentalmente empieza a practicar la pluralidad necesaria en una vida democrática. Pero además no solamente eso, sino que en la escuela se adquieren los ritos de la nacionalidad. ¿Qué significa eso? Fíjate, cada vez se pretende desnaturalizar el concepto de patria, pero la patria es hombres y mujeres en un territorio con historia común, que nos hace que seamos argentinos, que nos sintamos en un destino similar. Y Y la escuela, patriotas, que podamos sentirnos patriotas en algún momento, ¿no? pero además la patria se construye desde la historia común, porque fíjate, a cualquiera de ustedes le debe pasar, cuando uno va a la escuela, a mí me pasa para ir a ver a mis nietos, etcétera, cuando hizo la bandera cantan Aurora, cantan el himno, vamos a los actos del 25 de mayo, 9 de julio, nos anudan generacionalmente, porque también nosotros lo vivimos de la misma manera. Claro. Y eso hace a la historia común, estamos todos juntos en eso es lo que nos va uniendo, no esta cosa manejada por algoritmos que indudablemente la estrategia de Milei es después de que hacer desaparecer la educación en ese sentido. Detrás de esto hay muchas empresas productoras internacionales de programas educativos virtuales para colonizarnos desde Internet. Sí, qué Esto bravo, es ¿no? Y con la importante. inteligencia artificial va a ser peor todavía. Por eso, con inteligencia artificial. Pero Seguro. además, tener en cuenta que la enseñanza es un derecho, no un servicio. Fíjate que una cosa interesante es que acá nadie se acuerda de la importancia que tiene el garantizarle al docente una vida digna, el acceso al material docente, porque la clave de la enseñanza es, como dijimos, pública, gratuita y de calidad. Claro. ¿Quién puede en este momento querer ser docente? Yo lo digo con el orgullo de ser hijo de un padre y una madre docentes de primaria, o sea, ¿quién quiere en este momento estudiar si a lo mejor dos docentes, ni con todo su sueldo en muchas provincias, no alcanzan a pagar el alquiler de su casa? No se les puede exigir además que se formen, que se perfeccionen, y todo esto va en contra no solamente del derecho que ellos tienen, sino va en contra del derecho de poder dar una enseñanza de calidad acorde a la necesidad del momento. Fíjate que esto tiene una importancia tremenda porque hace a la calidad de la enseñanza. Seguro. Por otro lado, el gobierno habla de la necesidad de la escolaridad con una cuestión hipócrita. El gobierno no se hace cargo que muchas escuelas no pueden funcionar porque tienen las paredes de la aula electrificadas por la humedad, no tienen gas, no tienen luz, no tienen las cosas más elementales, agua, los baños están rebalsados, etcétera, problemas edilicios. El docente es el que a su vez protege, y esto es importante, protege al alumno. Fíjate, quiero hacer un reconocimiento a una maestra y en ella a tantas otras cuyos nombres no tenemos presente, que se llama Ana Zabaloy. Fíjate que Ana Zabaloy fue fundadora de la Red Federal de Docentes por la Vida. Ella se ocupó, en el país hay 5.000 escuelas rurales sometidas al estigma de los agroquímicos que se pasan con avionetas fumigando los campos, y ella denunciaba que en las aulas los chicos estudian respirando glifosato, ese elemento agrotóxico. Esto en Córdoba, ella es una maestra de Córdoba. No, es de la provincia de Buenos Aires ella. Ah, mira. Ella misma murió de un cáncer a causa de esta situación de los agroquímicos, ¿no es cierto? A su vez, esto es una cosa fundamental. O sea, si esos docentes hicieran un paro por
por eso parecería que están atacando a los docentes. Y acá hay también que hacerle ver a los padres que la escuela no es una playa de estacionamiento de niños. Claro. Porque resulta paradójico que ahora están diciendo que van a tener que garantizar el 30% de docentes para poder hacer huelga. ¿Me pueden decir ustedes cómo hacen para enseñar 3 maestras cuando se necesitan 10 a todo un cúmulo de alumnos en una escuela porque se está de paro? Lo que se pretende es desactivar el reclamo. El país está viviendo, fíjate que en los últimos tiempos, los docentes han sido los primeros adelantados en los reclamos. Empezó en Jujuy, que junto con los docentes le tocó soportar por la época de Gerardo Morales y junto con los pueblos originarios los ataques a los docentes. Ha pasado en el sur, en Chubut, en donde incluso se terminó queriendo procesar a uno de los líderes docentes que tuvieron que tener una carpa por un tiempo delante de la gobernación. Ha pasado en Misiones, que últimamente nos encontramos con que esto se ha tapado, pero indudablemente es gravísimo. Y está pasando en el país que hay un ensañamiento contra los docentes. Fíjate que acá hay un detalle que no es menor y tenemos que cuidar mucho. Los docentes, y se lo dice a alguien como yo digo que lo he vivido familiarmente, tenían, llamémosle, un sueldo además moral. ¿Cuál era el sueldo moral? El reconocimiento social. Claro. Yo recuerdo también, estoy con mi madre y mi padre, que personas ya grandes que decían, adiós maestra, adiós señorita, porque era la señorita, claro. Las maestras siempre son señoritas, ¿no es cierto? Adiós maestro, a mi padre. Eso tenía un valor, mientras que Milei ahora está incentivando a que los chicos se transformen en espías junto con los padres. No vaya a ser que estén adoctrinando las escuelas y entonces la libertad de cátedra no existe. Es una cosa grave, por eso que acá hay que hacer tomar conciencia a la sociedad de que cuando se ataca a los docentes es escupir para arriba, porque no hay posibilidad que esa sociedad pueda salir adelante sin esta educación pública de calidad y gratuita. Fíjate, Miguel, la Vidal llegó a decir que eso era un gasto inequitativo en la universidad. Y lo estamos viendo en 2 cosas que está pasando en este momento. En la sustracción del presupuesto para las universidades en general, y a su vez en la eliminación ilegal del FONIT, que es el 10% del sueldo de los docentes que se tienen que pagar y que Milei no ha querido pagarlo, aun cuando legalmente estaba obligado. Fíjese, porque Milei en diciembre del año pasado estableció que se reconducía, o sea, que se trasladaba al año 2024 el presupuesto del 2023. Y el presupuesto del 2023 preveía el pago del fondo de incentivo docente. Ahora, ¿no tienen ningún problema, Miguel, en dedicarle una millonada de pesos a la investigación y al CIDE, que por suerte se lo rechazaron en el Congreso? Pero no solamente eso, decime, ¿se justifica los millones que estamos gastando en comprar aviones viejos que ya no los quiere nadie ahí en Europa? Y a su vez nos están metiendo en guerras. De hecho, ahora se dice que está reactivando las fábricas militares solo para hacer nada menos que municiones para la guerra de Ucrania. Ahí en Córdoba, ¿no? Creo que eso está sucediendo ya. Sí, lo vimos Yo te quería preguntar acerca, porque viste que se sancionó la ley jubilatoria y anoche mismo el presidente dijo que la iba a vetar. Y vos como jurista y entendido de todas las materias legales, decinos, ¿cómo puede proceder eso? ¿Él puede votar toda la ley? Porque si se sancionó con los 2/3, ¿cuál es la siguiente instancia para que nosotros sepamos la vuelta que va a dar en el Congreso? Si él veta la ley entera o parte. Primer detalle, el problema que estamos viviendo, que estamos con un presidente que nos hace jugar a la ley cuando a él le importa muy poco la ley. Claro. O sea, la realidad está demostrando la incoherencia que tiene. O sea,
directamente no quiere pagarle a los maestros porque no hay plata, pero felicita a los industriales que sacan los dólares en negro como si fueran héroes y que compran los dólares en cuevas porque ahí no pagan impuestos que van a parar al Estado. O sea, para uno le regala la realidad y para otros se la complican a nivel alimentario fundamental. Fundamental. ¿Qué pasa ahora? El presidente tiene 10 días para vetar formalmente la ley, total o parcialmente. Y si el Congreso mantiene las 2/3 partes, ratificando lo que hizo, se transforma en ley automáticamente. Aunque él la vete, tiene que ¿Cómo? pasar por las dos cámaras. Con las dos cámaras, sí. Con los Las dos cámaras. tercios. Ah, No, bien. los 2/3 para aprobarlo en buena hora, en buen índice. Esperemos que los que votaron de esa forma no se arrepientan. Sí. Pero la Constitución no hace distinción si salió por unanimidad, por mayoría, por 2/3. Ah, bien. Primitivamente la ley. Ahora cuando exige los 2/3 es para ratificar la ley. Por eso acá habrá que marcar a los diputados y senadores para que mantengan su voto y no como estamos viendo por ahí que un día dicen A, otro día dice Se B. pasan de bando todo el tiempo, depende de sus conveniencias. Depende con quién me convenga. Miguel. Por eso, sí. No, te decía que nos encanta esto, te tenemos que volver a llamar porque hay temas para seguir hablando con vos. Así es. sobre todos estos temas de las incidencias legales que tienen determinadas decisiones en este Adriana, momento. quisiera hacerte 2 precisiones más de las cuales no se habla. A ver. La Constitución Nacional, en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que tiene jerarquía constitucional, dice concretamente que se debe garantizar, y esto es textual, continuamente las condiciones materiales del cuerpo docente. Yo se los he dicho a los dirigentes gremiales, esto hay que esgrimirlo, porque sería uno de los pocos sectores trabajadores que tiene la garantía, por ejemplo, de la cláusula gatillo, porque acá no dice se tendrá que tener en cuenta la situación, sino dice continuamente, o sea, pone un gerundio para decir, mire, esto no cierra nunca y si usted tiene inflación lo tiene que actualizar automáticamente. Eso es un detalle. El otro detalle que no es menor, lo ponen como servicio esencial y acá se olvida que otra persona que en nuestro país, viste, ha estado en cualquier lugar, ¿no? Que es Patricia Bullrich, cuando era ministra de Trabajo de la Rúa, declaró a la docencia como servicio esencial. Por varias razones llegó nada menos que al Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo. Y la Organización Internacional del Trabajo dijo claramente que la educación no es un servicio esencial, que lo único que pueden ser considerados servicios esenciales son los que afectan la vida, la seguridad y la salud, que la educación no está en esa categoría, por lo tanto no se puede limitar casualmente el derecho a la huelga, y esa decisión es vinculante para la Argentina por los pactos a los cuales la Argentina se asoció y tiene jerarquía constitucional. Esto no es una mera, digamos, reivindicación legítima del sector, sino que gremial solamente, claro, es internacional. Así, y tiene garantías constitucionales específicas que resguardan ese sueldo y la dignidad de los trabajadores docentes, y de esa forma también resguardan una sociedad, porque una sociedad que no tenga acto humano de enseñanza, que a su vez disuadamos a quienes prestan esa hermosa función, se autosuicida, porque la realidad no son fórmulas matemáticas que son las que rigen los algoritmos propios de la inteligencia, o mal llamada inteligencia artificial, y es una sociedad que hoy más que nunca necesita que nos abracemos humanamente y no con una tecnología que nos aísla de la realidad, nos condiciona y lo coloniza. Tenemos que evitar eso a toda costa. Muchas gracias, Miguel. Vamos a seguir conversando con vos porque es muy apasionante los temas como los tratás y cómo los desarrollás para que nosotros y la audiencia vayamos comprendiendo por dónde tenemos que ir mirando la realidad de la información. Bueno, te mando un gran saludo abrazo. Cordobés, a vos, Adriana, Norma, Caro, Gracias. y les agradezco Bueno, también todo lo que hacen por la sociedad, ayudamos a que reflexionemos juntos. Gracias. Bueno, Un abrazo. buenas tardes.